Hola, muy buenas a todos chicos y chicas. Hoy os traigo algo muy especial. Os traigo una entrevista con un amigo piloto. Un amigo que lleva Boeing 737, la familia 320, 330 y 340. Os presento a mi amigo Pablo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me escribió mi gran amigo Adrián para hacer un poco esta entrevista y que le ayudase un poco y aquí estamos. Un poco a resolver dudas y a contar un poco experiencias propias. Muy bien, muy bien. Como muchos de nuestros suscriptores son Simmers, ¿vale? Voy a hacerte una pregunta. Sí. ¿X-Plane 11 o Prepare 3D? Bueno, es una muy buena pregunta. Personalmente, yo he crecido toda mi vida con el Flight Simulator. Primero fue con el FS 2002, luego con el FS 2004, FSX y luego ya por último el Prepar 3D, perdón. Eh, Personalmente, el X-Plane 11 lo he volado muy poco. A lo mejor es posible que los gráficos sean mejores y demás, pero personalmente a mí me gusta más el Prepar 3D porque es más parecido a lo que he volado toda mi vida, que viene siendo el Flight Simulator. Sinceramente, para mi gusto, los aviones a lo mejor es posible que haya un poco de diferencias en las físicas, pero bueno, es verdad que para mi gusto la calidad de los add-ons del Prepar 3D o del Flight Simulator son ligeramente mejores que los del X-Plane y por eso a mí me gusta más, personalmente. Vale, también tendríamos ahí el detonante que viene siendo la añoranza, ¿no? El toda la vida me he criado con Flight Simulator. Efectivamente, yo por eso lo he dicho desde un principio, yo no puedo opinar al 100% porque el X-Plane, excepto en casas de amigos y demás, no lo he podido volar mucho, no lo he experimentado mucho y sin embargo yo siempre he volado el Flight Simulator y siempre voy a tirar por esa rama o voy a intentar tirar por esa rama porque es lo que, digamos, ¿no? Que es lo que he mamado, ¿no? Toda mi vida. Sí, claro. También te iba a hacer otra pregunta. ¿Habrá influido Flight Simulator y tu experiencia en el mundo de la aviación virtual para que dieras el paso a ser un piloto real? Bueno, pues es evidente que sí. Yo empecé con Flight Simulator, como ya he dicho de antes, bastante joven. Empecé con 12 años, con 11, 12 años en el mundo de la simulación aérea. Ya de por sí antes me encantaban los aviones, me gustaban mucho. Y ya pues empecé a jugar al Flight Simulator, empecé a volar en el Flight Simulator y finalmente, ya empecé a conectarme a redes virtuales de vuelo, véase Ivao, Batsim, y empecé a hacer muchos amigos, entre ellos a ti, Adrián. y, y eso me llevó a dar el salto a meterme a estudiar el curso de piloto y de luego pues aplicar para diferentes compañías aéreas y trabajar de ello, intentar hacer de ello mi vida. Muy bien, muy bien. Yo sé que tú tienes un especial amor, ¿vale? Al A320 de Fly Sim Labs. Porque sé que te abrió un nuevo mundo, ¿no? Porque pasaste Sí, prácticamente de Wilco a Fly Sim efectivamente. Labs. ¿Por qué es tan bueno el Fly Sim Labs? Bueno, hay que entender, para contestar a esta pregunta hay que remontarnos un poco a los fenicios, ¿no? Digamos que hay que entender que durante toda mi época, pues eso, con 13, 14, 15 años, cuando ya entro de lleno en el mundo de la simulación y empiezo a ver lo que son los add-ons, lo que son los diferentes aviones, diferentes escenarios, nos damos cuenta de que a lo largo de la historia reciente del Flight Simulator, muchas empresas, como son por ejemplo PMDG o Captain Sim o algunas de estas, ¿no? Han ido desarrollando aviones y por lo general todos han estado muy enfocados al mundo de Boeing. ¿Por qué? Pues simplemente porque son más sencillos de simular, por lo menos los Boeings más antiguos, pues eso, el 737, incluso el Jumbo
bueno, pues ya saltando pues eso a 767, 757. En general son bastante más sencillos de simular porque tanto en temas de sistemas como en temas de comportamientos de vuelo son más sencillos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, se desarrolló en su momento un avión que fue el Wilco, que fue el 320, bueno, la serie Airbus de Wilco, y bueno, ahí estaba, nos hacía el apaño, digamos, pero nunca llegó a ser bueno, nunca llegamos a tener un Airbus bueno hasta hoy, que bueno, pues salió luego el Aerosoft, que bueno, estaba algo mejor, pero todavía le quedaban cositas, pero el Flying Labs, para mi gusto, comparándolo con el avión real, me parece increíble. O sea, me parece para mí uno de los mejores aviones, por no decir, desde mi punto de vista, el mejor avión, el mejor simulado. Tampoco he volado mucho el PMDG 737, pero bueno, en sí muy bien simulado, temas de sistemas, temas de comportamiento, incluso en anormalidades. Yo, antes de ir a los refrescos, a los simuladores que hacemos cada 6 meses, yo practico con él en casa y bueno, y me ayuda un poco a practicar los diferentes escenarios y ver cómo son las reacciones del avión. Entonces, un simmer que quiere una buena experiencia con el Airbus A320, le recomiendas que pruebe el Flying Labs. Yo personalmente sí, se lo recomiendo hasta a compañeros de trabajo a la hora de preparar, de estudiar los diferentes manuales. El poder meterte con un simulador, con un avión de estas características como el Flying Labs y poder escudriñar, digamos, los sistemas. Me parece que están bastante logrados. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora te iba a hacer otra preguntita. Es que si has probado el nuevo Flight Simulator. Sí, efectivamente, yo creo que como todos los simmers, como buen simmer que se precie, ¿no? Digamos que ahí estuve yo el primer día, pagando el Flight Simulator y descargándomelo como un campeón. Sí. Y la verdad es que sí lo he probado y es una pasada. A mí me ha gustado mucho. Muy buenas sensaciones. ¿Qué es lo que esperas de él? ¿Qué te gustaría ver en un futuro en este Flight Simulator? Bueno, digamos, yo creo que bueno, estoy un poco no desilusionado, pero la verdad es que en el momento en el que yo recibo el Flight Simulator y lo empiezo a probar, efectivamente la calidad de los aviones, como ya podíamos esperar, no está a la altura de un add-on, por lo menos de los aviones grandes. Estamos hablando de los airliners. De los airliners, efectivamente. De los aviones más pequeños, más ligeros, sí, no tengo ninguna queja al respecto. Lo que pasa es que es verdad que bueno, pues los aviones grandes, pues evidentemente no los han simulado al 100%, pues porque el nivel de realismo a lo mejor no es el adecuado para todo el mundo. Y además porque cuesta mucho hacerlo, o sea, porque hay que meterse en manuales, hay que estudiarlo mucho y bueno, yo lo entiendo perfectamente y era una cosa que esperábamos yo creo que todos, y el que no lo esperase, pues yo creo que no había entendido muy bien el concepto. Entonces, bueno, pues el tema de estar esperando, digamos, pues que saquen add-ons. Yo esperaba incluso que saliesen antes de lo que parece ser que van a salir, y eso que van a salir bastante pronto, pero yo me imaginaba que al estar ya los desarrolladores de add-ons, de los diferentes add-ons, hablando con la propia Microsoft para que, bueno, pues para ir agilizando los procesos, yo los esperaba antes, pero bueno, aún así me parece un trabajo magnífico. Muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado del nuevo Flight Simulator? ¿Qué es lo que más te ha impresionado que dijeras, wow? Bueno, yo creo que lo que más me ha impresionado es que nunca pensé que lo volvería a decir, y creo que tú, Adri, estás bastante de testigo, pero he vuelto a volar visual, que yo hacía muchísimo que no volaba visual. Hacía, pues desde que no ha sido nunca un tipo de vuelo que a mí me haya gustado en exceso. Me gustaba en la vida real, evidentemente, cuando empecé a estudiar lo de piloto, porque bueno, pues era volar y demás, pero nunca en el simulador yo no le encontraba el sentido, porque no veía que de verdad pudiese reconocer las marcas del terreno a la hora de orientarme en una navegación. Y con este nuevo Flight Simulator me ha impresionado ese aspecto, o sea, me ha impresionado que
bueno, pues que se ve hasta mi casa. O sea, que es increíble. Vale, ¿qué es lo que más ganas tienes de hacer en el momento que te saquen un Flight Sim Labs en el nuevo Flight Simulator? Bueno, pues yo creo que seguir escudriñándolo, llevarlo al límite y bueno, y sobre todo practicar diferentes aproximaciones y bueno, y sobre todo volar por Europa y bueno, y un poco también pues por América y demás, que bueno, pues para ver un poquito los diferentes escenarios. ¿Qué es lo que opinas, bajo tu punto de vista, que deberían mejorar los desarrolladores de Flight Simulator? ¿Qué es lo que dirías, uy, esto lo cambiaba, esto sí no me gusta? ¿Qué es lo que más destacarías? Bueno, realmente, en realidad, no hay mucho que yo pueda decir que me gustaría que cambiasen. Bueno, alguna cosa que creo ya se ha comentado por algún foro y demás, que es, bueno, intentar volver un poco a los menús ya sé que soy un poco clásico, pero a los menús de tanto el FSX como el FS9, ¿no? Un poco, pues bueno, eran un poco, me parecían menos liosos, digamos, por lo menos los comandos y demás de teclas, y sobre todo también a la hora de volar, el interfaz en sí, el menú, digamos, a la hora de, pues eso, poder cambiar de avión o poder cambiar de aeropuerto sin tener que salir al menú principal. Eso se podría trabajar un poco en ello, yo creo. En ese aspecto me parecería una idea mucho mejor. De hecho, yo creo que sería muy destacable eso de poder cambiarse de avión y de aeropuerto desde un menú. Cuando desde el propio juego. Sí, porque es que imagínate que te conectas en IBAO, te conectas encima de otro tráfico, te toca moverte al stand al lado, entonces tienes que salir del juego, volver a cargar, vamos, es un lío absoluto. Efectivamente. ¿Qué te iba también a comentar? ¿IBAO o VATSIM? La eterna guerra. Siempre. Bueno, yo como ya he dicho, soy un animal de costumbres y por costumbre, desde que conozco IBAO, que fue desde los 15 años, empecé a entrar en vuelos virtuales. Digamos que bueno, pues que en IBAO había mucha más, bueno, yo soy de España, y en IBAO había mucha más interacción en España, había mucho más tráfico, había mucho más control. Entonces yo creo que siempre he volado más en IBAO por ese motivo. Yo siempre me voy a quedar con IBAO porque para mí fue la primera red a la que me conecté, la red en la que más horas he logueado. Y bueno, y VATSIM, pues a lo mejor alguna vez cuando vuelas precisamente a Estados Unidos, que a lo mejor hay menos tráfico en Estados Unidos, pues sin embargo en VATSIM siempre hay más tráfico. Entonces yo creo que es un poco, depende del área en el que vayas a volar. Sí es verdad que es posible que me guste un poco más el software de VATSIM, sobre todo del tema de las radios, que no utilice un software como el TeamSpeak, que bueno, pues le da un poco más de realismo, sobre todo el tener ATIS y demás para poder escucharlos. Me da la sensación de que da bastante más realismo. Pero personalmente me quedo con IBAO. Vale, voy a destacar, ¿vale?, que en las nuevas versiones de Altitude, ¿vale?, van ya a prescindir de TeamSpeak y van a implementarlo dentro del mismo software. Y esperemos que tenga esos filtros que tiene el VPilot o el XPilot, que están muy chulos. Bueno, por lo menos que sean opcionales, por lo menos que los puedas meter o no. Habrá gente que le guste, gente que no le guste. Bueno, pues yo creo que es interesante podérselos meter. Vale, ¿hay alguna experiencia graciosa que me puedas contar sobre IBAO? Porque yo creo que tenemos más de una experiencia graciosa en IBAO. Pues sí, alguna experiencia tenemos por ahí, de cuando éramos más jóvenes, ¿no? Bueno, recuerdo alguna, además contigo, Adri, porque recordamos que cuando empezamos en esto, más o menos empezamos al mismo tiempo y volábamos mucho juntos en este tipo de redes. Y recuerdo alguna aproximación a Kaitak, un poco desastrosa, un poco desastrosa, ¿no? Al principio... Sí. Al principio había un maravilloso escenario de Fly Tampa, ¿no? Que era del aeropuerto de Kaitak, bueno, que está en Hong Kong. Y bueno, que estaba en Hong Kong, ¿no? Ya lo quitaron del servicio. Y entonces, claro, la aproximación, no sé si la gente la ha visto y demás, pero bueno, la aproximación era bastante espectacular y claro, y bastante complicada, sobre todo para gente novata como nosotros, ¿no? Y en aquel entonces. Y claro, pues salían cosas bastante desastrosas, ¿no? Yo,
Dime, dime. No, yo bajo mi punto de vista voy a comentarte que más de una vez no he frenado el avión y me he caído al agua. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí, ese era uno de los miedos, ¿no?, que teníamos siempre en el viraje, siempre salir un poco altos, quedarnos un poco más altos de lo habitual, No tomar frena. un poco más largo y no tener pista suficiente para poder frenar, efectivamente. Luego también recuerdo alguna otra también de empezar un vuelo y no comprobar exactamente la cantidad de combustible que teníamos a bordo, un vuelo de largo radio por la noche y aparecer flotando en el agua al día, a la mañana siguiente. Eso también de esos tenemos también unas cuantas. Entonces, Pablo, estás admitiendo que en algún momento hiciste sandbagging en Ibao. Bueno, alguna vez hemos hecho sandbagging, sí, aunque es verdad que, No, pero que se nos caían últimamente, los ojos, ¿no? efectivamente, alguna vez lo hemos hecho, pero bueno, pocas veces han sido, pocas veces. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre tu vida de piloto. ¿Cuál Sí. es el avión de toda la familia que hemos comentado al principio que más te ha gustado llevar? Bueno, yo creo que ahí tengo un poco el corazón partido, tengo que decir. Bueno, yo he volado el 737 y me ha parecido un avión increíble. O sea, no puedo decir que sea el mejor avión del mundo, porque no conozco todos los aviones del mundo, pero la verdad es que a mí me gustó mucho. Es verdad que tampoco lo volé mucho, y bueno, y eso hace un poco pues que lo haya olvidado un poco, haya caído un poco en mi olvido y me centra a lo mejor más en la flota Airbus, ¿no? Porque al final pues es la que a lo mejor la que he volado más últimamente y bueno, y la he estudiado más y por lo tanto pues la he entendido mejor, ¿no? La he acabado entendiendo mejor. Pero yo creo que de todos los aviones que he volado, por una parte tengo el 737 que siempre estará en mi corazón, pero yo creo que el avión más increíble ha sido el 340. Ese ha sido el avión más increíble. Muy bien. ¿Y cuál es el que menos te ha gustado? ¿Cuál es el que has dicho, uff, yo sé que es muy chungo para ti esta pregunta que te estoy haciendo? Porque yo para mí que te gustan todos. Pero bueno, ¿cuál es el que más dijeras, ish? Bueno, si pudiese elegir uno, fíjate, elegiría el 319. El 319, la flota 320 he volado los tres, los tres no, hay cuatro, ¿no? También contado con el 318, pero bueno, he volado el 319, el 20 y el 21 y yo creo que el 319 para mi gusto es bastante, a mí me parecía muy nervioso, excesivamente nervioso y no me gustaba. Era como volar con una avioneta, prácticamente, a efectos comparativos, ¿no? O sea, el avión era excesivamente nervioso, tanto como una avioneta. Vale, y ahora vamos a hablar sobre alguna anécdota que te haya pasado en la vida como piloto. Algo que hayas dicho, uff, y se te haya quedado en la mente y lo tengas ahí para siempre. Bueno, de la vida real, ¿no? Dices, sí, volando... sí, claro. Bueno, puedo contar unas cuantas. Bueno, yo creo que la más espectacular, yo creo, la que más me impactó a mí, porque además hacía poco tiempo que había empezado a volar y bueno, y es muy impactante ya de por sí, fue que un día fuimos a volar y bueno, pues volábamos a una ciudad italiana, a Alghero, y bueno, y pues antes de volar, pues efectivamente, pues como imagino que ya sabréis, pues comprobamos siempre la meteorología, comprobamos siempre los NOTAMs, bueno, el plan de vuelo, la cantidad de combustible que vamos a llevar y todo lo demás, ¿no? Y bueno, y la verdad es que miramos, era además un día de invierno y demás, que bueno, pues un día de invierno bastante anticiclónico, no había ninguna nube, y entonces pues bueno, pues miramos todos los datos y tal, y efectivamente pues como podéis imaginar, pues tanto el METAR como, bueno, el METAR daba que todo bien, y el TAF, que es la previsión meteorológica, daba también que todo iba a estar perfecto. Entonces nada, ahí salimos con el combustible que ponía el plan de vuelo, un poquito más de combustible, porque bueno, pues siempre le echábamos un poco más, y bueno, y cuando estamos llegando allí a Alghero, de repente en el radar meteorológico empiezan a aparecer, vuelvo a repetir, que en la previsión meteorológica no había absolutamente nada, ponía Cabo Cape, que significa
que tanto la visibilidad como el techo de nubes, como los cielos, ¿vale? Van a estar limpios y sobre todo que no va a haber ni cumulonimbos, ni tormentas, ni torrecúmulos, ni nada por el estilo, ninguna nube de desarrollo vertical. Y bueno, pues estábamos iniciando la aproximación y efectivamente empezaron a aparecer en el radar meteorológico varias tormentas, varias masas nubosas. Y precisamente encima del aeropuerto, justo encima del aeropuerto. Lo cual, bueno, pues fue un poco... Bueno, realmente no estaban exactamente encima del aeropuerto, estaban un poco, más bien, era como un muro de tormentas que estaban todas colocadas en el ILS, en la senda, ¿no?, de la aproximación final. Entonces, claro, pues fue un momento un poco peculiar porque, claro, no sabíamos exactamente qué hacer, no teníamos tampoco mucho combustible para esperar, no nos íbamos a meter en las tormentas porque podría ser peligroso. Entonces decidimos entrar, en vez de por esa pista, entrar por la pista contraria, donde la zona estaba bastante limpia. Pero para hacerlo teníamos que sobrevolar el aeropuerto, porque la aproximación era una aproximación BOR y exigía sobrevolar el BOR que estaba encima del aeropuerto, realizar un alejamiento de un número determinado de millas y luego meternos inbound para entrar en final. Lo cual estaba limpio y no había ningún problema. Sí es verdad que durante la maniobra de acercarnos hacia el aeropuerto sí teníamos una serie de nubes que nos acercábamos bastante, pero no llegábamos nunca a meternos exactamente. O por lo menos eso calculamos nosotros. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que nos acercamos bastante a una de las nubes. Entonces yo en ese momento recuerdo que de repente era un día, o sea, era de día, y de repente por la ventana se empezó a poner negro, 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 y fue justo en ese momento cuando yo miré hacia adentro, hacia los instrumentos, y justo pegó un flashazo en todo el avión con un ruido muy seco que precisamente era un rayo. Entonces, claro, pues fue bastante impactante porque, claro, en ese momento además es que recorre todo el avión, o sea, el rayo cae, además pega en la cabina, normalmente pega en el morro y tiene que salir por algún sitio porque los aviones funcionan como una caja de Faraday, ¿no? Y tienen una serie de tomas estáticas para que salga la energía estática y entonces por ahí salió toda la energía del rayo, ¿no? Digamos que está en la parte de atrás, en la cola. Entonces, desde la cabina de pasaje se ve como un flashazo al lado a un lado del avión, ¿no? En uno de los lados. Entonces, automáticamente la azafata nos llamó rápidamente y nos preguntó que si todo estaba bien, porque claro, habían visto un flashazo bastante gordo en el lado derecho del avión. Entonces, nada, pues dijimos que estaba todo bien, que no pasaba nada y nada, aterrizamos y bueno, pues fue bastante impactante en ese momento. Luego es un poco faena la situación porque antes de poder, de que el avión pueda seguir volando, lo tiene que ver un mecánico, evidentemente, para verificar que bueno, pues que el avión está bien. Entonces, nada, pues tuvimos que esperarnos allí, pues no sé si creo recordar que fueron como 5 horas. Entonces fue bastante desastroso, pero bueno, la verdad es que fue a tiempo, ya pasada la historia, ¿no? Pues bueno, pues es una historia interesante, ¿no?, de verla, pero en el momento fue un poco caótica la situación. Sí, para nosotros interesante, pero para el pasaje que iba en el avión, al ver un flashazo blanco, se les tendrían que haber puesto de corbata, la verdad. Sí, sobre todo, a lo mejor no tanto el pasaje, ¿no? Porque bueno, el pasaje al fin y al cabo tampoco sabe exactamente qué es lo que está pasando, pero los azafatos, ¿no? Digamos los TCPs, sí que están más instruidos en la materia. Entonces, además vuelan mucho, como nosotros. Entonces, saben perfectamente qué es lo normal y qué no es lo normal, ¿no? Entonces, saber que algo no es normal y no saber exactamente qué es, porque nosotros, desde un primer momento, nos pasa una situación anormal y sabemos qué es lo que está pasando. Pero a ellos, el ver que algo no va bien o que algo no va como siempre y no poder pensar, no poder verlo instantáneamente, sino que tienen que llamarnos y ver en qué situación estamos, romper lo que llamamos la cabina estéril para ver si todo está bien y si tienen que preparar algún tipo de evacuación o algo por el estilo. Ellos nos dijeron que, a posteriori nos dijeron que ellos temían que podía ser un fuego de motor, porque claro, al haber un flashazo blanco, podía haber sido un fuego de motor, claro, la situación, ¿no? Un estallido.
Yo recuerdo una anécdota también cuando una vez que volé a Palma de Mallorca, nos comimos viniendo una tormenta impresionante y el avión se iba para Sí. un lado, se iba para otro, en un 737-800, se iba para un lado, se iba para otro, madre mía, las alas creía que se partían. Y cuando aterrizamos, le digo al azafato, creo que era el sobrecargo, le Sí. digo, ¿qué? Turbulencias no ligeras, ¿eh? Porque nos dijo por la radio que habían sido turbulencias, o sea, por el interfono, que habían sido turbulencias ligeras. Y le dije yo, de ligeras nada. Como mínimo, moderadas o severas. Bueno, eso... Y se me quedó mirando y se reía. Sí, sí, no. Eso, la verdad es que eso es una cosa, un dato interesante, pero si... No tengo aquí ahora mismo la definición, pero si nos ponemos a ver cuál es la definición de turbulencia severa o la definición de turbulencia ligera o turbulencia moderada, es increíble lo que significa severa. O sea, yo, siguiendo esa definición, no recuerdo ningún momento en mi vida aeronáutica, y llevo ya años, y he tenido turbulencia, bastante turbulencia, en el que me haya podido encontrar con una turbulencia de ese calibre, de la que está definida. O sea que es increíble a lo que podríamos llegar. Pues por mejor que no lleguemos. Sí, Ahora sí. vamos a pasar a hablar de tu experiencia en el 340. Sí. Dime qué es lo que más te gusta del avión del 340. Bueno, a mí el 340 es un avión que me ha gustado mucho siempre, porque bueno, ha sido la única oportunidad que de momento he tenido de volar un cuatrimotor, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta volando un cuatrimotor. Y bueno, una de las cosas que a mí más me impresionan, lo que más me impresionaba del avión era pues, la bestialidad que era ese avión. O sea, era un avión que tiene un peso al despegue muy elevado, muy elevado, y tiene cuatro motores que están pensados para ese peso al despegue, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que uno de los problemas que tiene es que consume muchísimo combustible. O sea, lo llaman un petrolero, ¿no? Porque básicamente estás transportando combustible que llega o sea, que cuando llegas al destino no hay, ¿no? Entonces, claro, la diferencia, fácilmente en un vuelo puedes llegar a cargar hasta 100 toneladas de combustible, que es muchísimo combustible, ¿no? El problema es, o el tema que nos ocupa es que desde el momento en el que tú has despegado al momento en el que tú vas a aterrizar, ha habido una diferencia de peso bastante grande, que es precisamente todo el combustible que has consumido, que podrían ser, en un vuelo más o menos de 100 toneladas, ¿no?, de combustible, podrías haber consumido unas 85 toneladas. Quiere decir eso que tu peso de repente se ha visto reducido en 85 toneladas, que es una barbaridad. Entonces el avión es completamente diferente. Realmente todos los aviones en sí son diferentes en el momento de despegue y al momento de aterrizaje, en la manera de comportarse, pero este avión, por sus características y por su tamaño, es aún más diferente, ¿no? Entonces, claro, imaginémonos que yo tengo un motor de un tractor, ¿no?, que puede ser muy potente, y se lo pongo a mi tractor y funciona, ¿no? Mi tractor va a avanzar, ¿no? Pero digamos que, imaginémonos que de repente yo saco ese motor y se lo pongo a una bicicleta. Claro, no nos podemos imaginar la potencia que tiene esa bicicleta, ¿no? Pues esa diferencia de peso es precisamente lo que más o menos pasa entre un despegue y un aterrizaje de un avión de estas características, ¿no? Y entonces, claro, en la toma va sobradísimo de potencia, y el despegue, una de las características que tenía era el despegue. A mí es lo que más me maravillaba de este avión, ¿no?, de esta máquina, porque había un momento en el cual tú estabas en plena rotación, te cantaban la velocidad, o sea, llegabas a la velocidad de rotación y te cantaban el rotate. Entonces tú, en el momento en el que tú empezabas a rotar el avión tardaba 5 segundos, o sí, entre 3 y 5 segundos en empezar a reaccionar. O sea, es decir, hay un momento en el cual tú estás corriendo por una pista que se está acabando, tú estás tirándole del morro hacia arriba y el avión no levanta el morro hasta dentro de 3 o 4 segundos. Entonces es una situación un poco, al principio es muy desagradable, pero luego cuando sabes qué es lo que está pasando,
hasta te empieza a gustar, ¿no? Porque empiezas a verlo más, o sea, empiezas a verlo que todo va muy al límite, es una operación que va muy al límite, ¿no? Y a mí es lo que más me impresionaba del avión, el momento del despegue, de rotar, y que el avión no rotase hasta 3 o 4 segundos después, que ya se iba al aire, y no cometer precisamente el error de rotar, ver que no sube y rotarle más, o sea, es decir, y tirar más de la palanca, porque entonces podrías tener una sobrerotación, o sea, el avión podría rotar más rápido de lo esperado, y con el tamaño que tiene el avión, que es, repetimos, muy, muy largo, podrías llegar a tocar con la cola, ¿no? Tener un telestrike. Entonces, a mí me gustaba mucho, a mí la verdad es que era lo que más me gustaba del avión, el despegue. Muy bien, ahora vamos a hablar del avión más joven de la serie de Airbus, vamos a hablar del 350. ¿Vale? Sí. Porque yo lo he visto y me impresiona un montón, es un avión precioso. Tuve la oportunidad de verlo hace 3 o 4 años en Alicante, que vino a hacer unas tomas y despegues. Es un avión impresionante. Sí. Cuéntame cuál es tu opinión del 350. Bueno, a mí el 350 es un avión que me gusta mucho. Estéticamente me parece una obra de ingeniería, bueno, estéticamente me encanta, ¿no? Pero ya en sí el avión en sí me parece una obra de ingeniería respecto a sistemas, automatismos y demás. O sea, me parece un avión que es increíble, ¿no? Es un avión que yo creo que es más grande de lo que la gente se piensa. O sea, yo no pensaba, alguna vez lo he visto rodando al principio y demás, cuando acababa el avión de salir y demás. Y me acuerdo de verlo rodando alguna vez por algún aeropuerto y demás, y verlo y decir, pues tampoco lo veo tan grande, ¿no? Y luego con el paso del tiempo poder acercarme un poco más a alguno y demás y alucinar, ¿no? Porque el tamaño es enorme. Respecto a sistemas, bueno, yo creo que ya es un paso de generación, o sea, hemos cambiado completamente de generación. Primero, recordemos que la aviación empezamos con relojitos en las cabinas y demás, la típica cabina que nos podemos imaginar pues de un 727, ¿no? O incluso de un DC-9 o algo así, que luego evolucionó en algo más parecido a pantallas, ¿no? A pantallas como las que podíamos ver en los MD-80s o incluso en los primeros 757s o en los primeros 767s y demás, que luego evolucionó a las pantallas que podemos ver ya en lo que vienen siendo todos los aviones ahora mismo modernos que se vuelan hoy en día, véase un 320, incluso 737, las nuevas generaciones de los aviones y demás, ¿no? Que ya son pantallas, digamos, de Primary Flight Display y al lado el Navigation Display. Y ya esto ya yo creo que ya sobrepasa lo siguiente, ¿no? Que es ya una interfaz de pantallas de interacción entre el piloto y el avión, ya no solamente a través de sistemas como las FMCs, ¿no? Las MCDUs, ¿no? Para poder introducir la ruta y demás, sino también poder interaccionar con él a través de un FB, ¿no? De la típica que viene siempre mostrado en el Flight Simulator a través de una tablet en el avión, ¿no? Pues básicamente el avión tiene un ordenador de a bordo y tú puedes interaccionar a través de él. Incluso el avión, si le pasa algo, es capaz de transferir información a ese ordenador para sacarte procedimientos en ese ordenador. O sea, ya es lo siguiente, ¿no? O sea, me parece increíble. Y bueno, y además el avión ya, o sea, bueno, para que os hagáis a la idea, es un avión que solamente, o sea, con un fallo total del sistema eléctrico del avión, es decir, digamos como el que se queda con una dinamo, básicamente, que bueno, puede pasar, ¿no? En una situación de esas características, el avión sigue realizando autolands. O sea, para que entendamos un poco, cuando por ejemplo un 320 o un 340 ni siquiera tenemos un piloto automático, vamos, no soñamos ni con un piloto automático y tenemos una pantalla dando gracias y este avión aterriza solo. El avión con un fallo total de hidráulico, para que nos salgamos a la idea, o sea, el hidráulico, sin hidráulico, cualquier otro avión, cualquier otro Airbus, si nos fallan todos los hidráulicos que hay, no existe una manera en sí para volarlo, existe una medio ley que hay por ahí atrás y demás que bueno, nos permite más o menos volarlo, pero muy rudimentariamente, muy complicado de volar, y este avión tiene piloto automático, con un fallo total de hidráulico, o sea, el avión vuela solo. Es increíble, es una maravilla, es increíble.
y con la eficiencia de estos nuevos aviones, ¿no? Como el 350, el 787, el nuevo este 777X que han anunciado, Sí. ¿tú piensas que es el fin de una era de los cuatrimotores? Bueno, el problema que tienen los cuatrimotores son dos. El primero y principal es que evidentemente consumen más. O sea, suelen ser más pesados, los motores no suelen ser tan eficientes y por ende consumen más. Luego, el otro problema que tienes es que al tener dos motores más, o algún motor más que el mínimo, que son dos, ¿no? O el mínimo que nosotros conozcamos, que son dos ahora mismo, implica gastar más, o sea, tener un gasto mayor en temas de mantenimiento y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues en sí un avión de más de dos motores siempre va a tener más gasto. También es verdad que los aviones, o sea, yo personalmente yo creo que sí, que la aviación comercial aboga un poco por la desaparición de los cuatrimotores. Sin embargo, sí que tengo que decir que un cuatrimotor tiene una peculiaridad respecto a un bimotor, y es que en campos altos, campos elevados, como por ejemplo, pues no sé, campos como pueden ser Quito, pueden ser Bogotá, bueno, pues lugares así elevados, a los aviones bimotores les cuesta mucho despegar. Y eso implica, porque los dos motores dan mucho menos potencia que cuatro motores, entonces hay muchos problemas para despegar, porque la densidad es mucho menor y entonces los motores no son capaces de generar todo el empuje que necesitan para despegar, ¿no? Eso al final influye en una bajada de peso, o sea, en que hay que bajar peso, ¿no? Entonces, pues muchas veces eso influye en el dinero que tú puedes ganar en una ruta. Entonces, bueno, pues es una cosa que es un pro que tienen los aviones de estas características, ¿no? De cuatro motores respecto a los bimotores, ¿no? Pero para todo lo demás, yo creo que los bimotores van a pasar a los cuatrimotores, o sea, los van a quitar los cuatrimotores. Yo me da la sensación. Muy bien, y ya para finalizar la entrevista, voy a tocarte el corazón, ¿no? Voy a tocarte esa espinita que tienes clavada de volar el 747. Sí, bueno, yo siempre ha sido un poco mi avión favorito, siempre, hombre, siempre lo hemos visto, ¿no? Desde pequeños y demás, ¿no? El tamaño que tiene, ¿no? La forma en sí, ¿no? Esa joroba que tiene y demás, ¿no? Pues siempre ha sido una espinita que yo he tenido, ¿no? Pero bueno, si algún día se da la situación de que se pueda volar, pues me encantaría, ¿no? O sea, me parece solamente el poder volarlo una vez ya me parece una pasada, ¿no? Ya me parece un sueño, ¿no? Pero bueno, la verdad es que bueno, habrá que ir viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos en la vida y bueno, y quién sabe, a lo mejor alguna vez pues hay suerte. Muy bien, ¿y algún mensaje que quieras dar a estos jovencitos, ¿no? Que empiezan a proponer sueños de ser pilotos el día de mañana? ¿Qué mensaje motivador les darías? Bueno, más que un mensaje motivador, yo creo que podría ser un consejo, ¿no? Digamos, que es el continuar. O sea, cuando todo vaya mal, ¿no? Pues continuar hacia adelante, ¿no? O sea, intentar, aunque se me den mal los estudios, si se me dan mal los estudios, o sea, yo nunca he sido un buen estudiante, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que yo tenía mi meta, que era ser piloto, ¿no? Y si esa era mi meta, yo estudiaba porque el examen que yo estaba estudiando en el colegio o en el instituto no era para aprobarlo, era para ser piloto. O sea, era para pasar de curso, porque si paso de curso, paso al siguiente curso, que paso al siguiente, que al final me gradúo y puedo ser piloto, ¿no? Entonces esa era mi manera de funcionar, ¿no? Yo el consejo que puedo dar es que adelante, que continúen, que estudiad mucho, y bachillerato también, si podéis. No por nada, sino porque, bueno, siempre está bien tenerlo y aparte de eso siempre hay que tener un plan B.
en la vida, para todo en general, ¿no? O sea, siempre hay que ir buscando otras alternativas aparte de la de piloto. Pero ese es mi consejo, estudiad mucho y aprender inglés. Ese es mi mayor consejo. El inglés, muy importante. El inglés, sí. Pues nada, darte las gracias de verdad por estar con todos nosotros hoy, conmigo y con todos mis suscriptores. Y nada, Pues nada, muchas gracias. Yo espero poder volver a entrevistarte sobre otra cosa. Cuando podamos tener un add-on de Flight Simulator y podamos criticarlo. Eso es, a criticarlo, que se nos da muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias a todos y nada, un saludo muy fuerte. Hasta luego.